nuestro corazón se goza, nuestras almas se alegran y se regocijan de poder presentarnos delante de ti. En medio de tu pueblo, en medio de nosotros. Te suplicamos, Señor, que por tu gracia, por la acción bendita de tu Santo Espíritu, nuestros corazones sean solemnizados y con toda reverencia y respeto, Señor, estemos en tu presencia, adorando, alabando, glorificando tu nombre. También, Señor, te suplicamos ayuda. Queremos que nos des oído para recibir tu palabra, pero que tú, con tu gracia, nos ayude para la comunicación del mensaje. Danos, Señor, la palabra apropiada, necesaria para nuestros corazones. Pedimos, Señor, suplicamos por nuestros hermanos ausentes. Suplicamos, Señor, que tú traigas con prontitud a los que están de camino. Que bendigas, Señor, a los impedidos, pero que les dé gozo, consuelo y alegría. Y pedimos, Señor, que estés de nuestra parte. Preside la reunión, señorea en medio de nosotros. Te lo suplicamos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la semana que viene es cuando empieza la Semana Santa y el domingo de Resurrección es el siguiente. Pero es que es la palabra que he recibido. Así que vamos a ir al capítulo 24 de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 13. Desde luego era para leer el capítulo completo, pero vamos a ceñirnos a unos pocos versículos. Verso 13, del 13 al 32. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué bonita expresión, el Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, por el hecho de que no estaba allí el cuerpo del Señor, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. De manera que el Señor tuvo unas palabras al respecto, pero parece que los ángeles se quedaron con aquellas palabras y los discípulos y las mujeres no. Y diciendo:
verso 7, diciendo lo que dijo en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, efectivamente, ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, que juntamente con los apóstoles habían, yo digo, de aquellos que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, que eran como 120. No creo que estuvieran los 120, pero había otros con ellos. Dice verso 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día de domingo, el día de la resurrección, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 10-12 kilómetros más o menos, 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es que ese domingo no se hablaba de otra cosa, pero era un asunto que estaba en boca de toda Jerusalén. O sea, fue algo tremendamente notorio. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, y los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo al Señor: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella, en la ciudad, han acontecido estos días? ¿Cómo es posible que pueda haber alguien que no haya sabido ni conocido las cosas que han sucedido? Verso 19. Entonces él dijo: ¿qué cosa? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora
Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, el supuesto forastero que se había arrimado y caminaba con ellos. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, comenzando desde los primeros libros de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, y esto se puede entender muy bien, mas ellos le obligaron a quedarse. No le querían dejar ir. Y pronto vamos a descubrir por qué ese interés de ellos que no siguiera el forastero su camino. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Noten que acaban de decir que da la razón de peso para que no continuara el camino. El día ya ha declinado y se hace muy tarde. Vale. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Ardía el corazón, estaban tremendamente gozosos. ¿Cómo lo iban a dejar que se fuera? El argumento no era fuerte, porque ellos luego después deciden en la misma hora deshacer el camino y hacer otros 12 kilómetros. Así que lo que le dijeron al Señor no tenía mucho peso, pero el Señor también, que quiso ser cortés, pues se quedó. Verso 32. Y se decían los unos a los otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, cuando nos iluminaba y explicaba las Escrituras, y levantándose en la misma hora, los dos de Emaús, Cleofa y su amigo, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que con ellos estaban, que decían,
ha resucitado verdaderamente el Señor. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Bueno, dejamos aquí la lectura. No ha sido poca, pero ha sido buena, ha sido sabrosa. Da pena no seguir. Bueno, pues la idea, queridos hermanos, es poder enfocar esta reflexión en los hechos que tuvieron lugar aquel domingo de resurrección. Enfocar la meditación hacia los hechos que acaecieron en aquel domingo de resurrección, según hemos podido leer y ver. Miren, el verso 17, y les dijo: Señor, ve a dos que caminan. Claro que él los conocía y tenía propósitos para con ellos. Se acercó y se puso a caminar con ellos. Y discreta o indiscretamente estaba oyendo la conversación. Los discípulos aquellos tenían los ojos velados. Y vaya lo que dijeron de él. Es posible que un forastero desconozcan los hechos que han acontecido en Jerusalén. Bueno, verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas, qué conversación, qué palabras son estas que tenéis entre vosotros? En realidad, queridos hermanos, la experiencia que vivieron estos dos viajeros fue algo mucho más que insólito. Aquello fue cosa que nunca antes, ni después, claro está, a nadie le había sucedido. A estos dos discípulos, Cleofa y el otro que le acompañaba, les aconteció algo que jamás antes ni después le ha sucedido a nadie. Y yo sé que ahora se están preguntando: ¿y qué fue lo que le sucedió? Mire, notemos que en esa respuesta a la pregunta que les hizo el que podríamos considerar desinformado y supuesto forastero, a la pregunta que hizo el forastero, es decir, a Jesús, aquellos le iban a contar, precisamente a contar al que fue protagonista de los hechos. Le iban a contar la forma en la que el referido Jesús, en el que ellos tenían puesta su esperanza mesiánica, le fueran a contar cómo le procesaron, cómo le llevaron al patíbulo, le crucificaron, cómo auténticamente fue muerto, cómo fue puesto en la tumba y además los detalles de su funeral. Al forastero, que era el Señor Jesús, estaban contándole de sus padecimientos finales, de su muerte y sepultura. No dijeron una palabra más, porque lo que aconteció, que él ya había anticipado, pues no lo tomaron en cuenta. Eso era algo que no lo podían digerir, no lo podían entender, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. ¿Se imagina alguien a quien hemos despedido
en el cementerio y que luego más tarde estamos con los ojos velados que no conocemos bien y aquel ha despertado, ha salido de la tumba y hace la serie de preguntas y empiezan a explicarle cómo se murió, cómo le enterraron, etc. Qué experiencia, ¿verdad? Más rara. Pero así fue. Le contaron todos los detalles de su funeral y ahí se incluye a la intervención de José de Arimatea, de Nicodemo, del primer embalsamamiento, etc. Pregunto, ¿verdad, queridos hermanos, que aparte de este relato de Lucas, ni antes ni después se ha oído que semejante cosa le haya sucedido a alguien en este mundo? Versos 18 al 20. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, el forastero, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Es decir, ellos estaban informando al que vive por los siglos de los siglos cómo se ejecutó su sentencia de muerte y cómo ya era el tercer día en el que yacía muerto. Si bien en forma pues muy extraña, había desaparecido el cuerpo del sepulcro. Digo extraña porque es que aquella tumba se selló y aquella tumba tuvo una guardia romana para que nadie osara tocar la tumba, pero el cuerpo desapareció. Y me da la impresión, no sé por qué, me da la impresión que con las preguntas que Jesús les hacía, además de encender ardientemente sus corazones, les hizo una especie de radiografía de sus corazones. El Señor tanteó qué provecho que habían aprendido de él estos discípulos suyos. No pertenecían al número de los 12, ¿vale? Pero había muchos discípulos. Cuando hubo necesidad de reponer el puesto de Judas, pues buscaron entre todos, seleccionaron a 2. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces, queridos hermanos, miren, cabe pensar que Jesús, tras haber oído la pregunta, ¿eres tú? Tras haber oído aquella pregunta, hubiera podido sonreír un poco levemente, pero no burlonamente, sino compasivamente. Le dicen a él: lo que había acontecido con él. Él sabía bastante bien
los aconteceres y cómo se había urdido toda la trama, todos los aconteceres que habían tenido lugar en aquellos días. Y entonces, como si se tratara de examinar a los dos discípulos. El Señor Jesús les ve caminando y les ve conversando animadamente, y sabía de qué iba el asunto, y sabía que estaban muy frustrados, porque como vamos a leer por aquí ahora, nosotros pensábamos que Él sería el que redimiría a Israel, y resulta que lo crucificaron. Pues le dicen, ¿no has oído las cosas? Y el Señor dice, ¿qué cosas? Y al decir esto Jesús, de manera hábil, consiguió mantener viva la conversación, haciendo a su vez que sus interlocutores abriesen no solo sus oídos, sino que abriesen sus corazones, lo que sin duda les iba a reportar mucho bien. Y eso es lo que busca el Señor. Ayer escuchaba en el mensaje que se daba en Fuerteventura con ocasión del reconocimiento de ancianos, que en el Señor no había reproches. Y podía haber ido a ellos con reproche, pero el Señor, que no podía aprobarles, sabía que los estaban pasando mal, conocía sus limitaciones. Cobardía, falta de fe, lo que queramos. Pero Él no había minusvalorado a sus discípulos y entendía que dentro del caos y la confusión y la frustración estaban necesitando consuelo y reorientación. De manera que, ¿no sabes tú las cosas? ¿Qué cosas? La respuesta fue la siguiente: de Jesús Nazareno. A partir de aquí vamos a conocer, queridos hermanos, cuánto sabían Cleofas y su compañero acerca de Jesús. Si las clases de instrucción bíblica que habían recibido de boca del Señor Jesús habían surtido algún efecto en ellos. Y nos damos cuenta, si seguimos leyendo, que de momento los discípulos sabían el nombre y sabían la procedencia: Jesús de Nazaret. Vaya, sabían su nombre y procedencia. Ellos además conocían que era profeta. Aquel profeta que primeramente anunció Moisés: profeta os levantará el Señor de entre vuestros hermanos. A él oiréis. ¿Eres tú?, le dijeron a Juan el Bautista, ¿eres tú acaso el profeta? Porque le preguntaron una y dijo que no, otra y dijo que no, otra y dijo que no. Bueno, ¿eres tú? Si acaso eres el profeta, pues tampoco. Pero ellos sabían que fue profeta poderoso, poderoso en obras y en palabras. Hace mucho tiempo descubrí
una cosa muy interesante en este versículo, que es el versículo 19, 24, 19, y un hermano también podría leer Hechos, capítulo 1 y versículo 1. Por favor, ayúdenme. Lucas 24, 19. ¿Ya? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a decir y hacer. No. Primero es a hacer y después decir. Porque lo que se dice sin tener un respaldo moral, de poco sirve. Y las cosas que Jesús comenzó a hacer y decir. Ahora Hechos, capítulo 1 y versículo 1, y nos vamos a dar cuenta que esta es una constante. Mire, ¿quién tiene Hechos 1:1? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que Jesús, y empieza por los hechos, empieza por las obras, por lo que realizaba. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Así se respalda la predicación del Evangelio y la predicación en la asamblea para edificación. Cuando uno da la talla y sirve y se esfuerza y realiza y ama y comprende y ayuda. Y después vienen las palabras. Palabras en este caso verdaderamente poderosas. Pero también sabían que fue crucificado. Y sabían que había de redimir a Israel. Y eso esperaban. También estaban al tanto respecto a lo que se decía sobre que si había resucitado de entre los muertos. Es decir, hasta la última noticia, ellos estaban al tanto. Bueno, nuestras mujeres fueron y se está diciendo que ha resucitado, pero es que nadie le ha visto. Su nostalgia, la nostalgia de los discípulos, se expresa en la frase: nosotros esperábamos, estábamos convencidos. Y eso significa que se sentían totalmente decepcionados. Eso significa que su ánimo estaba por los suelos, cuando en realidad tenía de haber creído los anuncios de Jesús, tendrían que estar exultantes, y aquí tenemos la razón por la que Jesús se unió a ellos. Jesús tenía interés en ayudar, en pastorear, en esa situación tremendamente crítica en que se encontraban, aunque fueran dos de sus ovejas. Así que Jesús se unió a ellos para ministrarles y guiarles a los hechos reales, auténticos, lo que había pasado de verdad. Bueno, entre otras cosas, Jesús les mostraría vivo y victorioso sobre la muerte. Es decir, Jesús se presenta y se manifiesta
que tienen los ojos velados, pero en cierto momento de aquel encuentro, cuando Él parte el pan, por lo que quiera que sea, algunos dicen porque en el movimiento se dejaron ver las heridas de los clavos. Da igual. Aquellos momentos le reconocieron. ¡Fua! Así que aquella nostalgia que expresa la frase nosotros esperábamos, nosotros creíamos, aquello lo barre, lo limpia, lo quita de la mente o lo sustituye por lo que son las verdades. Jesús se dejó ver. Ya no tenían por qué dudar de la realidad, del triunfo del crucificado. No fue que sobrevivió a las circunstancias. No. Él murió y batalló con la muerte y venció a la muerte y resucitó y salió triunfante de la tumba. Entonces les iba a mostrar que Él, Cristo, no les había fallado y no tenían razón para tener el alma por el piso. El Señor, por la expresión del rostro de sus discípulos y por la tónica pesimista de la conversación que estaban manteniendo entre ellos, el Señor les vio tristes, les vio hundidos, les vio frustrados. Y por esta razón es que Él quiso seguir caminando con ellos. Tenía que ministrarles. Mire lo que dice el verso 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Así que, hermano, está claro que Cleofas, su compañero, y todos los discípulos que estaban en Jerusalén, ellos se habían hecho ciertos cálculos, pero como en el cuento de la lechera, todo se les fue al traste, incluida las pretensiones que ellos tenían de ocupar los primeros puestos, es decir, ellos batallaron y pelearon entre sí porque tenían casi a la vuelta de la esquina el título de ministro. Primeros ministros. Fíjense, y resulta que luego después el líder lo apresan, lo condenan, lo ejecutan y lo entierran. Y nadie sabe dónde está su cuerpo. Por el contrario, ellos se veían saboreando la amargura y el desencanto de una triste y terrible, humillante derrota, quien según su forma de entender los hechos estaban mirando con incertidumbre el futuro que les aguardaba. Que ellos estaban en Jerusalén y ellos donde estaban, parece que era el aposento alto, habían cerrado las puertas por temor a los judíos. De manera que el hecho no es solamente la tristeza de que han perdido a su amado maestro.
es que va a ser ahora de nosotros. Bueno, voy a tener que saltar un poquito. Bien, vamos a seguir teniendo presente que en el curso de la jornada y en más de una ocasión y de forma muy especial, el Señor se nos acerca a nosotros y es testigo de nuestra conversación. Y si pretendemos manipular algo con nuestras palabras, en más de una ocasión y de forma muy especial, el Señor se nos acerca y pregunta: ¿qué cosas son esas que habláis entre vosotros? ¿Qué está por medio? ¿Y con qué intencionalidad lo decís? ¿Cuáles son vuestras pretensiones? ¿A quién pretendéis engañar? ¿A dónde queréis llegar? Con todo, miren, un hermano, Isaías 65, verso 5. Porque esto no pasaba en la antigüedad solamente. Miren lo que vamos a leer. Isaías 65 y verso 5. Ya, ¿quién lo tiene, por favor? Que dice: estás en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Repite, Iván, por favor. Que dice: estás en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo de mi furor, fuego que arde todo el día. Bien. Estaban aquellos que miraban a todo el mundo por encima del hombro. Párate ahí y no te acerques, que yo soy más santo que tú. Hay muchas conversaciones que no buscan sino justificar el porqué de la postura o el porqué de la resolución que hemos tomado en defensa de nuestros intereses particulares, aunque disimuladamente, con una notita de espiritualidad. En el fondo no es más que una forma de autojustificación y de acallar la propia conciencia. Pero nos sentimos mejor haciendo que entender que los demás son los malos y nosotros los buenos. Hay que tener mucho cuidado. Aprendemos aquí que cuando el ánimo está decaído, bien puede ser consecuencia de haber perdido la conciencia de que el Señor Jesús vive. Que habríamos perdido la conciencia de que el Señor Jesús camina a nuestro lado y que como consecuencia desenfocamos y distorsionamos la realidad de las cosas, de modo que nos asustamos viendo fantasmas que no existen. Eso pasa. La incredulidad sobre ciertas partes de la palabra, esa incredulidad obra
en nosotros la insensatez de dejarnos llevar a lo mejor por la prudencia humana, la prudencia de la carne, que nos da unos consejos maravillosos que alucinamos. Y nos dejamos llevar por esa prudencia carnal. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, cobramos conciencia de la presencia del Señor, entonces somos asaltados no de temor, sino de un gozo indescriptible. Y podemos decir más. El gozo que trae consigo el descubrimiento de la compañía del Señor, al que no debiéramos dejar marchar. La compañía del Señor en nuestro caminar, esa conciencia nos fortalece y anima, inclusive nos capacita para desandar el camino. Los de Emaús que iban, iba a decir los de Emaús que iban a Emaús, los discípulos que iban a Emaús, que estaba a la distancia de 60 estadios, como 12 kilómetros, bueno, nos dan uno más, uno menos, igual. Que le dicen al Señor que es tarde, no siga, que te pilla la noche. Ellos iban cargados de pesimismo y no se sabe si iban escurriendo el bulto. Pero la presencia del Señor nos capacita para desandar el camino equivocado y las conversaciones y las conclusiones erróneas a las que hemos llegado. Miren lo que dice el verso 32 y 33. No ardía nuestro corazón. El Señor ya se les apareció y se marchó. Y dice allí, no ardía nuestro corazón. Y dice, y levantándose en la misma hora, es decir, no esperaron. No tuvieron que volver a hacer preparativos. Y levantándose en la misma hora, el verso 33, volvieron a Jerusalén, una caminata de 12 kilómetros, que tendríamos que imaginarnos cómo llegaría y cómo tendría la hinchazón de las piernas. En la misma hora, en el mismo instante, sin demora alguna, deshacen el camino y van a Jerusalén. Una palabrita más y termino. Voy a llegar a las 12 o antes. Miren, hermanos, ¿qué importa que el día hubiera declinado? ¿Qué importa que la penumbra del atardecer vaya creciendo? ¿Qué importa el cansancio de la caminata de tantísimos kilómetros? Digo, para personas normales. Aquellos kilómetros, 10, 12 kilómetros que acababan de hacer. Pero ¿qué importa eso? Ni la noche, ni 12 kilómetros de caminata, ni la suma de otros 12, ya 24, para regresar donde quizás, digo yo, tenían que haber permanecido. Sabrán ahora por qué. Era el día de domingo, el primero de la semana, y su sitio, me refiero a los dos caminantes, estaba donde sus hermanos estaban congregados, en el aposento alto,
domingo congregados en el aposento alto. En Jerusalén, y donde el Señor, fíjense bien esto, ya vamos a terminar, donde el Señor, en conformidad con su promesa, se puso de manera visible en medio de ellos, y además con la salutación que más estaban necesitando en ese momento los discípulos congregados el día del domingo. Versículo 36, vamos a leerlo y ya terminamos con esto. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, ya están en Jerusalén y están contando la experiencia que había tenido, y a Pedro se le había aparecido el Señor, pero es que a ellos se les presentó y lo identificaron cuando partía el pan. Y dice aquí, verso 36, y terminamos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. No lo dudemos, hermanos, Jesús está en medio de nosotros, porque esa es su promesa. Se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a nosotros de parte del Señor, que nos visita y que se alegra de nuestra comunión entre hermanos, de nuestra comunión con Él y del cumplimiento del propósito que nos ha traído: adorarle, bendecir su nombre, glorificarle, respetarle. Paz a vosotros. Amén. Amén.